Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda, yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. En la tarde de hoy, entonces, nos reunimos para hacer un club de revistas. Esta vez el club de revistas es doble. Vamos a revisar dos artículos que se les envió previamente de dos temas diferentes. El primero de retinopatía del prematuro y el segundo de anomalías congénitas del nervio óptico. Para el primero, que es el de ROP, les propongo este contenido. La charla tiene dos partes. Una primera parte es una introducción que no pretende ser una revisión extensa del tema, sino pues como un abrebocas que nos dé contexto para la segunda parte, que es el análisis crítico del el artículo. Sin más preámbulo, pues entonces demos inicio. Para poder explicar bien el tema, yo me planteé algunas preguntas que me ayudarán bien a comprender el tema y poder transmitirlo de una mejor manera. La primera de ellas es: ¿qué es la retinopatía del prematuro? Entonces, la retinopatía del prematuro es un trastorno vasoproliferativo que es propio de los recién nacidos pretérminos y cuya característica principal es la isquemia que lleva al desarrollo subsecuente de neovascularización. Para darnos un poco de contexto histórico, la primera vez que se describió la retinopatía del prematuro fue hace 80 años, en 1942, por un doctor que se llamaba Terry, y él la nombró en ese entonces una fibroplasia retrolental. En los primeros años de la década de los 50, esa fibroplasia retrolental se, digamos, asoció con las terapias de oxígeno, y por esa asociación ellos empezaron a bajar las concentraciones de oxígeno que daban hasta 40% de fracción inspirada, pero eso disminuyó la ROP, pero aumentó la mortalidad. Entonces, digamos que la primera gran conclusión es que se debe buscar un equilibrio entre la oxigenoterapia, de tal manera que no se aumente el riesgo de ROP, pero que no se aumente también pues como la morbimortalidad. La primera vez que se acuñó el término ROP fue en el 1951 por el doctor Health, y a partir del 84 y hasta la actualidad se han publicado 3 versiones de la clasificación internacional de la retinopatía del prematuro. La última de ellas es en el 2021, que es la que vamos a utilizar para la clasificación durante esta charla. ¿Por qué ocurre la retinopatía del prematuro? Para poder entender por qué ocurre, tenemos que saber primero la vascularización normal de la retina. Ella se produce, digamos, en dos procesos, y antes de la semana 16 no hay vasos en la retina. Lo primero entonces que ocurre es un proceso de vasculogénesis que es independiente de concentraciones de oxígeno y está dado por la acción de células endoteliales, de células gliales y de pericitos, que luego va a dar pues como espacio al segundo proceso que se llama la angiogénesis, y que sí depende de bajas concentraciones de oxígeno, de tal manera que se estimule la secreción de un factor de crecimiento endotelial vascular que conocemos como VEGF, y que hoy es blanco pues terapéutico del tratamiento de la ROP. Entonces, entre la semana 16 más o menos, inicia la vascularización a partir del disco óptico, es decir, desde el centro y hacia la periferia, es decir, en una tendencia centrífuga. Y como, digamos, la hora serrata nasal está más cercana que la temporal, la angiogénesis se completa primero en esa zona que en la otra. Entonces, en la zona nasal vamos viendo que hacia la semana 32, si hay un curso normal de la vascularización, se logra la vascularización completa de esa zona, mientras que la de la zona temporal se logra en la semana 40. En cuanto a la fisiopatología se refiere, digamos que la teoría actual que la explica es la que se conoce de dos fases. Entonces, si un recién nacido es prematuro, se altera el curso normal de su desarrollo, de tal manera que cuando sale al medio externo se expone a concentraciones más altas de oxígeno que las que debería tener si estuviera en el útero. Ese es, digamos, el mecanismo fundamental que inicia la retinopatía del prematuro. Entonces, al exponer a la retina a niveles más altos de oxígeno, se hace un arresto del crecimiento vascular porque se disminuye
el factor de crecimiento endotelial vascular y se disminuye también el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Y eso hace entonces que se lleve a una isquemia de esa zona de la retina, aumente el metabolismo y hasta ahí es lo que se conoce como fase 1 de la enfermedad. Luego, entonces, en respuesta a esa noxa, se produce la fase 2 de la enfermedad, que es la vasoproliferación. Y entonces, en esta, por el aumento de las especies reactivas de oxígeno y por el metabolismo y por esa isquemia, se aumenta la secreción de factor de crecimiento endotelial vascular y eso conlleva a la producción de nuevos vasos. Pero esos vasos, esos neovasos no son de la misma calidad, que permiten la fuga y sangran fácilmente, que pueden complicar la enfermedad. Aquí vemos una imagen que básicamente explica lo mismo, pero que la quiero repetir con una intención muy particular. Entonces, nosotros venimos con un crecimiento normal dentro del útero, el bebé nace prematuro, se disminuye el IGF-1 y el factor de crecimiento endotelial vascular, eso lleva a un arresto del crecimiento de los vasos, se aumenta el metabolismo, se aumentan los factores de crecimiento y se produce neovascularización. Y como les dije, se las quería repetir por un objetivo, y es saber que esta fase 1 es preclínica, es decir, no nos podemos dar cuenta que está ocurriendo, pero sí podemos suponer que está ocurriendo. Entonces, nosotros podemos actuar en ella controlando la cantidad de oxígeno que le ofrecemos al niño, con fracciones inspiradas más bajas y con unas metas de saturación más bajas. Y de esa manera, entonces, voy a prevenir la aparición de la ROP. Mientras que la fase 2 es una fase clínica, es decir, ahí ya sí nos damos cuenta que hay una enfermedad y si llega a requerir tratamiento el paciente, lo que queremos prevenir es los desenlaces adversos como la ceguera y la severa compromiso de la agudeza visual, y entre otras. ¿Qué tan frecuente y en quiénes es más frecuente la ROP? Entonces, unos datos de epidemiología muy cortos. Realmente la incidencia estimada varía entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. En los países desarrollados se reportan frecuencias tan bajas como 16%, pero tan altas como 56%. Y en los países de vía de desarrollo es aún más heterogéneo, desde el 20% aproximadamente y hasta el 70%. La carga de ceguera y de limitación visual severa en Latinoamérica es tan baja como el 4.1, pero tan alta como el 38.6%. Y en Colombia esa carga se ha registrado entre el 10.6 y el 33.8. Ese 33.8 es de epidemiología local, es decir, aquí en Cali, para un estudio que se sacó en el 2005 por la doctora Zuluaga, una de nuestras docentes, se reportó que, digamos, la carga de ceguera en nuestro medio en parte es explicada en un 33% por la retinopatía del prematuro. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una retinopatía del prematuro? Pues sin lugar a dudas, el primer factor de riesgo para desarrollarlo es la prematuridad y el bajo peso al nacer. Pero adicional a esos, se han descrito una cantidad, incluso hasta más de 50 factores de riesgo, como es la pobre ganancia de peso, y quiero que la tengan en cuenta porque el artículo está relacionado con esto. El uso de ventilación asistida por más de una semana, altas concentraciones de oxígeno, el uso de terapia surfactante, la hemorragia intraventricular, la sepsis, particularmente la que ocurre por Pseudomonas, por Acinetobacter y por Cándida. Muy bien. También el uso de otros medicamentos como la eritropoyetina se han relacionado con aumento de la ROP. Por el contrario, la leche materna, no necesariamente la lactancia materna, es la leche materna, se ha asociado como un factor protector y se ha observado que los recién nacidos pretérmino con trisomía 21 tienen una menor frecuencia de ROP. ¿Cómo clasifico la retinopatía del prematuro? Entonces, actualmente tenemos en vigencia la clasificación internacional de la retinopatía del prematuro en su tercera edición, que fue publicada en el 2021. Pues para explicarla de manera más fácil, yo me permití resumirla en estos 4 ítems que ustedes pueden ver en la pantalla, que es la localización, la estadificación, la extensión de la enfermedad y otros términos que es necesario que conozcamos. Vamos a analizar entonces la localización. La localización es lo que típicamente se describen como zonas de la retina. Estas son 3 zonas
que están centradas en el disco óptico. La primera de ellas es la zona 1. Esa zona 1 es un círculo que está centrado, como ya dije, en el disco óptico y cuyo radio es 2 veces la distancia que hay desde el centro del disco óptico hasta el centro de la mácula. Esa zona 1 debe quedar clara porque digamos que es la referencia para explicar las demás. La zona 2 va desde el límite de la zona 1 y hasta la hora serrata nasal. Y esa misma distancia la debemos conservar para completar el resto del círculo en la parte superior, en la parte temporal, en la parte inferior y, y otra vez pues en la retina nasal. Y por último está la zona 3, que es una zona creciente por fuera de la zona 2 hasta completar la retina temporal. En la última versión entonces se añadió una nueva zona que es la conocida como la zona 2 posterior, que es una zona de 2 diámetros de disco por fuera de la zona 1, y esto se hizo para denotar que si hay lesiones en esta zona, digamos, hay una enfermedad que es más preocupante que si fuera en la zona 2 más periférica o más anterior. Y también se añadió un término que es el notch, que se traduce pues al español como muesca o escotadura, que es una incursión de una lesión de ROP entre más o menos 1 a 2 horas del reloj de una zona en otra. Y digamos, esa zona de incursión es la que se debe utilizar para clasificar, digamos, la retinopatía. ¿Por qué? Porque siempre decimos el estado de vascularización o la zona de ROP en el lugar más posterior de la lesión. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que hay una lesión de ROP en zona 1 secundaria a notch, eso quiere decir que se mete en 1 a 2 zonas de reloj desde la zona 2 en alguna parte de la retina hacia la zona 1. ¿Eso se entendió en términos generales? Y muy bien. Digo yo, sí, ¿no? Perfecto. Sí, siempre se pone como el peor escenario. Entonces, el peor estadio en la zona más grave, obviamente es más grave la ROP, entre más posterior sea, es más grave la zona 1 que la zona 2. Pero lo interesante de esta nueva clasificación es que la zona 2 no la dividen en zona 2 anterior y posterior, y digamos que denota mayor gravedad la zona 2 más posterior. Y lo del notch también es muy interesante por algo que hablábamos ayer, Jesús, y es que por lo menos lo que yo veo en ROP es que aquellos que hacen ese notch así no entren hasta la zona 1, sino que se sigan quedando, digamos que pasen de una zona 2 anterior a una zona 2 posterior en el notch. Son pacienticos que tienen con más probabilidad de progresar a necesitar cirugía por una ROP tipo 1. Entonces, pero el concepto grande es ese, siempre describir como el peor escenario, que es la peor estadificación en la zona de mayor gravedad, como tú lo estás diciendo. Sí, esto históricamente lo que ha hecho es formalizar lo que empezó a aparecer en todas las historias de los pacientes que veían, de los doctores que veían pacientes con ROP. Y es decir, lo veo en la zona 2, pero muy posterior. Entonces uno ponía zona 2 muy posterior y ya le prendía el bombillo rojo. Igual veo un notch que se acerca a la mácula en tal meridiano, o es un notch, generalmente es en esa zona, ¿cierto? Alejandra. Sí, doctora, así es. Generalmente es en esa zona, uno la ve que se acerca y entonces no sabía cómo realmente nombrarla, y por eso me parece regio que esta nueva clasificación del 2021 haya formalizado todo ese lenguaje que aparecía en las historias. Sí, dándole yo un significado hacia la gravedad de lo que significa o de la patología. Y también hace que sea como más homogénea la forma de describir las cosas para poder uno efectivamente mirar al futuro cómo se comportan diferentes esas retinopatías. Pues yo le decía a Jesús que antes uno tenía como que semiológicamente describir esa muesca, pero digamos que no había una clasificación tan clara que hiciera que
que todos habláramos el mismo lenguaje, y eso hace, pues, digamos que en términos de estudios y este tipo de cosas, pues sea diferente, ¿no? Entonces, a mí me pareció bien, bien chévere esa parte nueva que se introdujo el año pasado. Muy bien, entonces voy a continuar con el siguiente término, que es la estadificación. Entonces tenemos, digamos, dos grandes momentos: los estadios 1, 2 y 3, que es la enfermedad aguda, y el estadio 4 y 5, que ya pues sobreviene el desprendimiento de retina. El estadio 1, entonces, es una línea de marcación que es plana, que es blanca, pero que se mantiene dentro del plano de la retina. En el estadio 2, esa línea de marcación ya se ve sobreelevada, tanto en ancho como en alto, y la conocemos como ridge o cresta. Ella puede variar en color y en altura, y detrás de ella pueden haber como unos ovillos de neovascularización, que uno los ve un poquito más amarillos y que se conocen como popcorn, pero esos constituyen estadio 2 de la enfermedad, no son estadio 3 de la enfermedad, que es una neovascularización que se extiende desde el ridge hasta el vitrio, es decir, ya como vascularización vitreoretiniana o proliferación vitreoretiniana. En los estadios, entonces, como les mencionaba, 4 y 5 hay desprendimientos. Lo que diferencia uno del otro es que en el estadio 4 hay un desprendimiento que es parcial, en el estadio 5 es total. Y los estadios 4 están divididos en A y B dependiendo de si hay compromiso macular o no lo hay. El estadio 4A no tiene compromiso macular, y el estadio B tiene compromiso del área macular. En cuanto a la extensión se refiere, debemos, digamos, medirla utilizando sectores de 30 grados con límites a lo largo de las horas del reloj, como estamos acostumbrados a hacer en oftalmología. Y por último, hay otros términos que debemos conocer y que los englobé en otros términos porque los tenemos que, digamos, enunciar cada uno de ellos. Entonces está la enfermedad plus y la enfermedad pre-plus. El término enfermedad plus se introdujo en 1982 y se introdujo como una forma grave de la retinopatía del prematuro, que se caracterizaba por tener dilatación y tortuosidad de los vasos retinianos. Básicamente eso es lo que nos tiene que hacer pensar en enfermedad plus: una dilatación de las vénulas y una tortuosidad de las arteriolas. Entonces, en la clasificación de 1984 se incluía dentro de la definición de enfermedad plus que estuviera acompañado por ingurgitación vascular del iris, que también estuviera acompañado por una dilatación pupilar deficiente, que aparte de eso hubiera ingurgitación vascular retiniana periférica en la que se observara haze vítreo. Pero ahora no es necesario que estén presentes esos hallazgos que les acabo de mencionar para poder hacer el diagnóstico de enfermedad plus. Solo con la tortuosidad vascular y la dilatación vascular es suficiente para decir pues que estamos ante un caso de enfermedad plus. Y ya en el 2005 fue cuando se introdujo el término enfermedad pre-plus. Y la enfermedad pre-plus es esa vasculatura que uno sabe que no es normal, pero que no es lo suficientemente anormal para que uno la catalogue como una enfermedad pre-plus. Y ayer lo discutía yo para solucionar mi duda entre estos dos términos con la doctora Arias, porque pues eso queda como muy en el aire y realmente de esa manera se trata. Pero sí es más claro entender la enfermedad plus como esa zona en la que uno no está seguro si los vasos están lo suficientemente dilatados y tortuosos. Muy bien, entonces en las imágenes... Una cosa, Jesús, esto pre-plus es bueno saberlo y pararle bolas, porque es para indicarte, tú ves un vaso o dos vasos más gruesitos que lo normal y tú los sigues y llegas hasta el final del vaso y allá empiezas a ver que hay o una línea de marcación, generalmente más que una línea de marcación, un ridge, y vas a ver que esa es la zona que se va a empeorar más. Entonces es la zona que tú le tienes que poner más atención. Te va como haciendo, como llevando como una flecha diciendo aquí está peor la retinopatía. Y en esta zona es donde se va a poner peor. Entonces, para el examen siguiente, tú ya sabes, en esta preplus, y tú puedes poner preplus y se ve ingurgitación de tal vaso, de la arcada temporal superior, de la inferior, de la nasal, en tal parte, porque entonces ahí
es donde hay que ponerle más atención. Anteriormente uno decía, esto pues, ¿qué querrá decir? Pues sí, se están ingurgitando, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y llegaba y estaba en el estadio Plus. Entonces yo pienso que cada vez se toman más estos signos, digamos, premonitorios para poder tomar una conducta un poquito más adelantada a lo que siempre se hace. Muy bien. Entonces, gracias, doctora. Sí, y me parece muy útil, Doc, que me diga eso, por ejemplo, porque yo sí quedaba como insatisfecho todavía con este estadio Pre-Plus, pero ahora con lo que usted nos cuenta, pues como que sí le da esa utilidad de que esta categoría exista. Lo que Bien, pasa es que eso, digamos que es un poquito abstracto cuando uno no lo ha visto, pero está descrito pues en la clasificación que la enfermedad plus es cuando hay dilatación y tortuosidad en 2 o más cuadrantes, y digamos que el punto de referencia siempre está escrito con una fotografía, ¿cierto? Que es como la que uno tiene en la cabeza. Entonces, uno cuando ve y ve y ve y ve muchas ROPs, se da cuenta que hay algunas ROPs que empiezan a hacer esos cambios vasculares en el polo posterior, que son los característicos de la enfermedad plus, y hay otras ROPs que no hacen esos cambios tan en el polo posterior, sino acercándose hacia el estadio, que es donde, como lo que está describiendo la doctora Pilar. Entonces, uno a veces queda como bueno, PrePlus, ¿qué viene siendo? Y era lo que yo te decía ayer. Uno cuando ya ve muchos pacientes y aprende, lo primero que tienes que aprender a distinguir es cómo son los vasos normales en una retina que se está vascularizando. Y una vez uno sabe eso, pues cuando uno empieza a ver anomalías vasculares, pues uno dice, bueno, estos vasos no deberían estar así, y uno aprende a identificar a aquellos pacientes que hacen la enfermedad plus. Pero hay muchos casos en los cuales ni cumple el criterio de la enfermedad plus, que es lo que al final muchas veces nos da como la indicación de llevar a manejo quirúrgico, pero tampoco son unos vasos normales. Y también es importante porque esos pacientes hay que seguirlos más de cerca, porque están mucho más cerca de cumplir ese criterio de hacer la enfermedad plus, que lo que les va a llevar al tratamiento. Entonces, uno cuando lo lee queda como medio aburrido porque no entiende mucho, pero a medida que uno va viendo y va viendo y va viendo y va viendo, pues se va dando cuenta que sí, efectivamente, hay pacientes que hacen esos cambios que son más sutiles y que no llegan a ser una enfermedad plus, y por eso se clasifican como un preplus, y hay pacientes que hacen el plus franco y hay pacientes que no hacen esos cambios ahí en el polo posterior. listo, gracias. Eso me da pie para mostrarles de manera comparativa las fotos de la parte superior con la inferior, que uno sí ve dilatación aquí de estos vasos, pero no tan dilatado ni tan llamativo como los vasos que están en las imágenes de abajo que representan esa enfermedad plus. Bueno, en cuanto al término de retinopatía del prematuro agresiva, este término también ha evolucionado un poquito en la historia. Inicialmente se describió como enfermedad Rush, luego fue reemplazado por retinopatía agresiva posterior, pero en esta versión se retiró el término posterior porque con, digamos, las observaciones que se han hecho, se ha visto que no necesariamente la ROP tiene que estar en la parte más posterior para ser agresiva. Hay casos en los que también hay una versión muy agresiva de la enfermedad en sectores un poco más anteriores, aunque recordemos pues que siempre va a ser peor que sea en la zona más posterior. Entonces esta ROP agresiva posterior se identifica básicamente por una enfermedad que avanza con un ritmo superior a lo normal y en el que aparecen pues anomalías vasculares, pero en la que no se tiene que tener en cuenta la ubicación de la enfermedad para saber que se trata de una enfermedad agresiva. Hay un desarrollo muy rápido de neovascularización que es patológica y de enfermedad plus. ¿Aló? Sí, sigue.
Sí, antes que me salió un mensaje que se habían metido a Zoom y que me había cerrado la sesión. Qué pena con ustedes. Entonces, digamos que en las fotos podemos observar diferentes casos de ROP agresiva. En la foto que vemos en la parte marcada como A, hay una ROP que tiene una vasoconstricción severa en la periferia, hay una falta de perfusión capilar, se ven esas asas dilatadas y digamos que algunas derivaciones arteriovenosas que están principalmente ubicadas en la zona 1. La foto B, vemos una enfermedad que es mucho más llamativa, que está acompañada de hemorragias intrarretinianas y que tiene una dilatación severa de esas vasculares que podemos ver marcadas, digamos, en una zona un poco más periférica con las flechas blancas. Y en la imagen C, entonces también vemos una enfermedad plus severa con neovascularización extrarretiniana y que tiene pues como algo de fibrosis que se está contrayendo y que tiene un mayor riesgo de generar un desprendimiento de retina. Y los últimos dos términos que vamos a mencionar son la regresión y la reactivación. La regresión hace básicamente referencia al proceso de retroceso espontáneo de la enfermedad o al proceso de retroceso después de una aplicación de tratamiento, ya sea de fotocoagulación o de anti-VEGF. Ese proceso de regresión es diferente si se produce de manera espontánea o si se produce después de tratamiento, porque tiende a ocurrir mucho más rápido después de administrar tratamiento con anti-VEGF y un poco más lento después de la fotocoagulación láser o cuando, digamos, hay regresión espontánea. ¿Cómo sé yo que hay una regresión de la enfermedad? Porque hay disminución de los signos de la enfermedad o porque no hay avance de la enfermedad. También hay una vascularización, perdón, hay una zona de vascularización en la zona avascular periférica de la retina que se ve pues de manera espontánea o después del tratamiento con anti-VEGF. Hay mejor dilatación de la pupila, hay mayor transparencia de los medios en caso de que se hayan opacificado y también hay mejoría y resolución de las hemorragias intrarretinianas si estas se están, digamos, produciendo. Entonces, en las imágenes de la parte superior vemos un ejemplo de enfermedad de ROP en estadio 3 con enfermedad plus porque hay una dilatación y tortuosidad de esos vasos. En la mitad vemos una imagen después de haber recibido tratamiento con anti-VEGF. Esa es una semana después y en la imagen de la derecha vemos la misma retina un mes después de haber recibido ese tratamiento en el que ya hay regresión completa de la enfermedad y hay un proceso pues como de fibrosis que hace que se vea un poco más blanca. Lo mismo ocurre con las imágenes de la parte B en la que vemos pues una enfermedad plus a la cual se le administró tratamiento con anti-VEGF para una retinopatía agresiva y vemos cómo en la imagen de la derecha se observa un fondo de ojo muy diferente en el que ya definitivamente hay una regresión de la enfermedad. Y el otro término para ya continuar con el curso de la enfermedad es la reactivación, que es la que observamos con más frecuencia después del tratamiento de anti-VEGF. Con menor frecuencia se ve si hay una regresión de la enfermedad espontánea o muy raramente después de la administración de fotocoagulación. Y los signos de reactivación pueden ir pues desde el desarrollo de un estadio 1 hasta un estadio 3 pues con enfermedad plus. En cuanto al curso de la enfermedad se refiere, está relacionado principalmente más con la edad postmenstrual que con la edad pues actual del bebé, o sea la postnatal. Generalmente la enfermedad inicia entre las 30 y las 34 semanas con una edad media de aparición en el estadio 1 de 34 más 3, en el estadio 2 de 35.4 y en el estadio 3 de 36 más 3 semanas de edad postmenstrual. Pero afortunadamente la mayoría de los casos tienen resolución espontánea de la enfermedad y en esta referencia que vemos marcada acá, que es la que está en la parte inferior, solo se requirió tratamiento en el 6% de los pacientes que estaban en seguimiento. Eso quiere decir que pues, el seguimiento terapéutico de la enfermedad terminará en la resolución espontánea de la mayoría de casos. Y en cuanto a la regresión se refiere, también depende de la edad postmenstrual y de la ubicación de la enfermedad.
generalmente se produce entre la semana 38 y antes de la semana 34 en el 90% de los casos. Y hay un desenlace favorable en el 99% de los pacientes cuando la lesión pasa de estar de zona 2 a zona 3. Entonces, en la mayoría de casos en los que había una ROP en la zona 3 y solamente se hizo exámenes seriados, no hubo ningún desprendimiento de retina en esta referencia que ustedes ven marcadas como la 2, que es de donde se obtuvieron estos datos que les estoy contando. La siguiente pregunta que me propuse es cómo realizar el tamizaje. ¿A quién tamizo? ¿Cuándo lo inicio y cuándo paro? Y la respuesta a estas preguntas hacen que Cristo empiece a padecer básicamente. ¿Por qué? Porque las indicaciones de tamizaje son demasiado variables de manera internacional e incluso dentro de nuestro país. Entonces, para Estados Unidos y para la Academia Americana de Pediatría, para la Academia Americana de Oftalmología, para la Asociación Americana de Pediatras, de Oftalmólogos Pediatras y de Estrabismo, el tamizaje se debe hacer en pacientes menores de 1.500 gramos o menos de 30 semanas. Y en aquellos pacientes que están entre 1.500 y 2.000 o más de 30 semanas, si tienen algún riesgo adicional que esté determinado por el médico tratante. En cambio, en Canadá y en el Reino Unido, ellos tamizan por debajo de la semana 31 y por debajo de los 1.250 gramos. Pero la guía de práctica clínica de Colombia, las sociedades en Colombia y el programa Canguro difieren de sus indicaciones de tamizaje. Voy a, digamos, pasar rápido por la guía de práctica clínica y por la de la recomendación de las sociedades, porque la del programa Canguro en general resume las dos indicaciones. Entonces, la guía de práctica clínica dice que debemos tamizar por debajo de las 33 semanas a todos los recién nacidos pretérminos o entre los 33 y las 36 semanas con un factor de riesgo adicional. ¿Cuándo empezamos el tamizaje? A las 4 semanas de vida extrauterina o al llegar a la semana 32 de edad gestacional, o sea, la edad postmenstrual realmente. Pero las sociedades hacen las recomendaciones basados en su peso. ¿Qué sociedades? La Sociedad Colombiana de Oftalmología y la Asociación Colombiana de Neonatología. Entonces, la indicación aquí es tamizar a todos los recién nacidos pretérminos por debajo de 2.000 gramos. Y clasificaremos adicionalmente a los pacientes que tengan entre 2.000 y 2.500, pero que tengan un factor de riesgo adicional como lo es la ventilación mecánica, la oxigenoterapia, la infección o la hemorragia intracraneana. Adicionalmente, aquellos con leucomalacia periventricular o hipoxia, o aquellos mayores de 2.500 que el médico tratante considere por factores de riesgo asociados. Y en los lineamientos del programa Canguro, entonces ellos indican que se tamicen a todos los menores de 33 semanas y o menores de 2.000 gramos, y entre los que tengan 33 y 36 semanas o 2.000 a 2.500 gramos si tienen un factor de riesgo adicional. Entonces yo ayer le preguntaba a la doctora Arias que cuál era, digamos, el lineamiento que debíamos seguir, y ella me dio un lineamiento diferente que se usa aquí en la ciudad de Cali, basados en, digamos, la experticia que ellos tienen y basados en unas reuniones mensuales que, unas reuniones que ellos hacen para determinar cómo están con la epidemiología local y mirar quiénes se benefician o no de ese tratamiento. No sé si, doctora, usted quiere hacer alguna intervención aquí en este punto. Pero fíjate que devuélvete una diapositiva ahí, por favor. Esta. Eso. Ayer lo que hablábamos es básicamente esto, que fue a lo que llegamos en el 2019. La última guía que se revisó junto con la OPS fue el 2017 y nosotros digamos que la socializamos en 2019 junto con ASCON, que son los neonatólogos, y la conclusión fue esa, fue todo prematuro por debajo de 2.000 gramos, que es lo que están leyendo ahí. Listo. Lo que pasa es que esa es una recomendación, más no es una camisa como de fuerza, ¿sí? Y digamos que se deja como cierta libertad a las UCIs que tienen
digamos, muy bien estudiada la epidemiología de su población para modificar según su criterio digamos, el lineamiento de tamizaje, pero en general lo que nos guía a todos los que hacemos tamizaje en Colombia es eso, todos los prematuros por debajo de 2000, que fue un cambio que hubo porque previamente tamizábamos a los que estaban por debajo de 1800. Y lo que, digamos, se buscó fue como ampliar un poco el rango del tamizaje porque se vio en esas reuniones que estaban existiendo en algunas partes del país, digamos que donde normalmente el tamizaje se hace un poco más difícil porque de pronto son ciudades intermedias, donde no hay un programa semanal como el que ustedes ven acá, que cubre a prácticamente toda la ciudad, sino que son UCIs donde esporádicamente viaja algún oftalmólogo, pediatra o algún retinólogo, entonces donde se hace un poquito más difícil el seguimiento y donde de pronto el cuidado neonatal todavía no es tan bueno. Entonces había algunos casos que estaban por encima de los 1800 gramos, que lo que yo te decía ayer es que, por ejemplo, aquí en Cali, eso es súper exótico. Acá los niños que hacen ROP y los niños que hacen ROP que requieren tratamiento son muy chiquitos. Yo te decía ayer que el más grande que yo he visto en 7 años es de 1600, pero casi todos pesan alrededor de los 1300 gramos. Pero pues nosotros tratamos de ser como muy juiciosos en manejar un mismo lenguaje a nivel, digamos, nacional, y esa es la recomendación que estamos siguiendo. Todos los que pesen por debajo de 2000 gramos o más de 2000, pero que a criterio del pediatra, el neonatólogo, tenga alguno de estos factores de riesgo importantes para ROP, y esos pues también los tamizamos. Pero Alejita, contame, ¿sí, ¿y por doctora? qué bajaron de 34 semanas a 33? No, doctora, ahí, devuélvete ahí. Realmente no, ese otro no es la recomendación última es 36 semanas, de hecho. Son todos los prematuros. 36. Ajá, todos los prematuros, o sea, 36 para abajo, que, Uf, y menor a eso 2000. impone un Una nivel carga de, tenaz. una carga tenacísima, porque Mm. si lo comparamos con Canadá, que es 1250 gramos, ¿y cuántas semanas? 20, Canadá creo que es 30. 30 semanas. 31. 31 semanas, sí. Pues Sí. esto implica un número altísimo de muchachitos que hay que dejar y que hay que tamizar y que hay que mirar. Sí, de hecho yo le decía. Esto es una carga para los sistemas que pagan bien, eso se implica una carga altísima sí. económica. Porque sí, es verdad. aquí lo que pasa es que eso no lo pagan tan bien, entonces no se siente la carga económica aparentemente. Pero lo otro que yo también creo es que como también entró a ser obligatorio el tamizaje visual, digamos que pues digamos que se cubren las dos cosas ahí de una vez con muchos de los grandecitos, ¿no? Pero bueno, esa fue una como de las contras de subir el límite a 2000 y a 36 semanas, pero pues se sopesó como el riesgo-beneficio y se dejó en eso, doctora. 36 semanas y 2000 gramos. Ah, bueno. Lo otro que te iba a decir, Jesús, el tiempo bueno, apenas vas para allá, ¿cierto? Sí, Bueno, señor. entonces, ignórame. Sigue. Bueno, espérame. Sí, bueno, entonces la primera evaluación que por lo menos yo encontré y que encontré, digamos, de alguna manera más consistente, es que los nacidos entre las 22 y 26 semanas se deben tamizar a las 30 semanas, y los que estén por encima de la semana 27 se debe iniciar pues como el tamizaje 4 semanas de edad cronológica, es decir, 4 semanas después de su nacimiento. No sé si, doctora, está en concordancia con lo que hacemos pues aquí. Entonces, la regla general que también quedamos esa vez fue lo que se cumpla primero, 4 semanas de vida postnatal o la semana 30, que antes lo hacíamos a la semana 31, ahora lo bajamos a la semana 30 de edad corrigida.
y lo bajamos precisamente porque ahorita, digamos, la viabilidad de los niños es de niños un poquito más chiquitos. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, los más chiquitos que uno ve son de 25 semanas, que no son tan frecuentes, y ese de la semana 25 uno lo tiene que ver en la semana 29 porque cumple 4 semanas de vida antes que la semana 30. Esos no son tan frecuentes, la verdad. Los más frecuentes, digamos así, chiquitos, son de las de 26 semanas y esos ya llegan a cumplir el criterio normal de la semana 30, pero es lo que se cumpla primero y siempre la primera valoración tiene que ser antes de que se vaya a la UCI, porque entonces a veces son niños, por ejemplo, de 1000, no sé, 1700 gramos, que en algunas UCI se van de 1800. Ese niñito, digamos que lo ideal es que ingrese al programa antes de que se vaya a la UCI. Puede ser que ese niñito esté en la UCI solamente 8 días y en los 8 días no le va a dar la retinopatía muy probablemente, pero es la forma en que nosotros garantizamos que se le pueda hacer el seguimiento después de que esté afuera de la UCI. Entonces, la idea es que esos niños tengan su primera valoración dentro de la unidad, eh, así sean de los grandecitos que se van a ir pronto, también para garantizar que después no se vayan a perder. Una guía que usábamos era entre la cuarta y la sexta semana de vida, examinarlos. Sí, eso y fíjate fue, que eso cubre la mayor parte de las edades gestacionales sin necesidad de aprenderse un rango diferente para cada uno, ¿no? Sí, de hecho en la última guía está por rangos de edad. Entonces, si nació en la semana 24, no sé cuándo, pero pues eso hace muy difícil como lo práctico que debe ser el Sí. programa. Entonces, en resumen es a la cuarta semana, porque es que si uno tiene, digamos, un niño de 26 semanas y lo ve a las 6 semanas, ese niño ya va a tener como 32 y esos son los que tienen más chance de hacer esas enfermedades Claro. agresivas que pasan más temprano. Entonces, por eso dejamos cuarta 4. semana o semana 30. Así es. Bueno, y el, digamos, seguimiento se puede hacer con base en esta tabla que tiene en cuenta, pues, si los pacientes están en estadio 1, 2 o 3, estos primeros sin enfermedad plus y estos siguientes con enfermedad plus en una semaforización. Entonces yo puedo hacer seguimientos cada 2, 3, una semana o más frecuentes dependiendo de cómo vayamos encontrando. Y lo más claro aquí es que los pacientes con enfermedad plus, sin importar la zona, generalmente van a requerir tratamiento, idealmente en las primeras 48, 72 horas, que pues es la zona, es el momento pues como ideal o que sea propuesto para que esos pacientes reciban entonces el tratamiento. ¿Cuándo debo tratarla? Aquí hay algo de contexto histórico y es que en el pasado había un término que se llamaba umbral o momento umbral, que era el momento en el donde, digamos, decidían hacer el tratamiento, pero estos pacientes que recibían el tratamiento cuando llegaban a ese umbral, en el seguimiento se demostraba que el 50% de los pacientes tenía una limitación visual severa, entonces o se quedaban ciegos o veían muy poco. Entonces ahora se debe tratar a los pacientes en esas fases preumbrales que, digamos, están divididas como en estos dos tipos de enfermedad. Los tipo 1 son los pacientes que deben recibir tratamiento y a los tipo 2 los puedo, digamos, observar. Y esto es con base en el estudio Early Treatment del paciente con retinopatía de prematuro para poder, pues, ofrecer unos mejores desenlaces. No voy a entrar, digamos, a discutir las diferentes estrategias de tratamiento, porque eso da, pues, como para una charla entera. Y, digamos, el objetivo es hacer el club de revistas, pero, digamos, con esta introducción espero haber sido absolutamente claro, como para tener, pues, digamos, cierto dominio del tema con respecto a la retinopatía. Perfectamente claro. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con el análisis crítico del artículo que les mandé, que este artículo, pues, digamos, se titula Efecto del bevacizumab intravitreal para la retinopatía del prematuro en la ganancia de peso. Este artículo fue publicado en diciembre del 2021, es realmente muy reciente, en una revista científica que se llama PLOS ONE, que es una revista de la Public Library of Science,
que es un proyecto sin ánimo de lucro que busca pues como hacer que las revistas científicas se distribuyan bajo una licencia de contenido abierto y que no haya que pagar por ellas. Esta revista es por volumen una de las revistas más grandes del mundo. Ocupa el puesto número 13 dentro de la categoría de multidisciplinares en el Scimago Journal of and Country Rank. Es cuartil 1 y tiene un H-Index para el 2020 de 332. En cuanto a información del autor principal, no se encontraba ninguna en ORCID, pero hay una, digamos, afiliación del autor principal con la Universidad Shiga de Ciencias Médicas en Otsu, Japón, y en ResearchGate sí reportan 16 publicaciones de este autor y muchas de ellas son en ROP. Bueno, para dar contexto pues como a la investigación que ellos propusieron, digamos que está claro que la ROP es una causa principal de ceguera en la infancia, que los tratamientos disponibles en la actualidad principalmente son la fotocoagulación láser y el anti-VEGF. Digamos, el gold estándar sigue siendo la fotocoagulación, pero a partir del 2011 muchos estudios y ensayos clínicos aleatorizados, bien producidos, bien diseñados, han demostrado que los anti-VEGF funcionan en el paciente con retinopatía del prematuro y han ganado pues cierta popularidad. Pero se ha visto que el anti-VEGF puede tener un efecto en la ganancia de peso del recién nacido prematuro, pero esto se ha estudiado principalmente a largo plazo, por lo que los autores pues consideraron que sería muy útil mirar si tras la administración del anti-VEGF hay una alteración de la ganancia de peso. Entonces el objetivo era investigar el efecto a corto plazo que tenía esa inyección intravítea del medicamento en la ganancia de peso comparado con la fotocoagulación en los pacientes con ROP. Ellos hicieron entonces un estudio de casos y controles pareados con una razón de 1:1, un caso por un control, y se llevó a cabo entre abril del 2010 y diciembre del 2019. Se incluyeron pacientes entonces que tenían ROP tipo 1, esa definición de ROP tipo 1 o estadio 1 era para los pacientes con la guía pasada, con la guía vigente para ese tiempo, y digamos que se asignaron casos y controles bevacizumab versus fotocoagulación, dependiendo de la preferencia de los padres. A ellos se les preguntó, después de haber dado una asesoría completa por parte del especialista, si querían recibir uno u otro tratamiento, y digamos que solo se excluyó a los pacientes que no tuvieran información de peso al momento de realizar el tratamiento. Los desenlaces que se evaluaron fueron diferentes variables clínicas como el sexo, la edad gestacional, el Apgar, el peso al nacer y otras patologías relacionadas, y también se midió el peso corporal 7 días antes del tratamiento, en el día del tratamiento, 7 días posteriores y 14 días posteriores. Entonces ellos iban a comparar 3 medidas de peso, la semana pretratamiento y 2 semanas posttratamiento. En cuanto al análisis estadístico, digamos que le tenemos miedo a interpretar este tipo de cosas porque no estamos muy relacionados con el tema y no somos epidemiólogos, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Entonces, para analizar las variables continuas, ¿cuáles son las variables continuas? Las que son cuantitativas, es decir, las que tienen números en ella. Utilizaron una de 2 pruebas, o la T-Student o la Udemann-Whitney. ¿De qué depende que uno en cualquier estudio utilice una u otra? De si se cumple un supuesto que es el de la normalidad, es decir, que los datos tengan una distribución más o menos simétrica, más o menos normal. Si ese supuesto se cumple, es decir, si esta prueba de normalidad dice que efectivamente esa variable con números es normal, utilizaremos la T-Student. Si no lo es, utilizaremos la Udemann-Whitney. Y para las variables que son categóricas, es decir, para las variables cualitativas, utilizaron el test de Fisher. Y para pues, definir la significancia estadística utilizaron el clásico .05 que estamos acostumbrados a usar, pero que puede, digamos, ser de alguna manera diferente dependiendo de la preferencia del autor o de qué tanta potencia quiere el autor que tenga el artículo. Entonces, en cuanto a los resultados, nos proponen entonces la figura 1. Ellos reclutaron entonces en total a 46 pacientes, de los cuales se excluyeron a 12 porque no tenían información sobre el peso. Finalmente, había 19 pacientes en la inyección intravítrea de bevacizumab
y 15 pacientes en la fotocoagulación. Pero como era un control, un caso de control despareado, finalmente parearon a 13 pacientes con 13 pacientes del otro grupo. Nos presentan la tabla 1 en la que podemos ver las características basales del estudio. En términos generales, todas las variables eran similares entre los dos grupos, pero solamente dos habían, digamos, con cierta diferencia, que eran el sexo y la zona, pues, como del tratamiento. Aquí sí había diferencia entre los grupos en la que había pues, un ratio de hombres contra mujeres un poco más alta en el grupo de bevacizumab. Eso es importante para que lo tengamos presente en la discusión, al igual que había, digamos, un mayor número de pacientes en el grupo de bevacizumab en la zona de tratamiento 1, perdón, 1-2. Muy bien. En cuanto a los resultados, las gráficas como que ya de hecho son muy dicientes. Podemos ver en la gráfica marcada como A que tenemos los pacientes de la fotocoagulación, que eran los controles, con los pacientes de la inyección intravítrea de bevacizumab. Estos son los pesos antes de la administración del medicamento. Eso quiere decir que sí eran comparables, pero en el momento en el que se hizo la intervención, inmediatamente el peso de esos pacientes fue menor en la primera semana post-tratamiento, pero se recuperó siendo muy similar en ambos grupos. Evidentemente aquí vemos una diferencia, pues, porque estos bajaron un poquito, pero la ganancia de peso fue alrededor de 145 gramos en esa semana en estos dos grupos. Y en la figura B, entonces podemos ver las ganancias de peso semanales pretratamiento y en las 2 semanas post-tratamiento. Aquí entonces quiero que detallemos que la ganancia de peso era comparable también en la semana pretratamiento, miren que es muy similar, pero que en la primera semana post-tratamiento el grupo de inyección vítrea de bevacizumab se quedó muy por debajo y se igualó en la segunda semana de tratamiento. También hicieron entonces una comparación de quién perdía más peso, si los pacientes que estaban por debajo de 1500 o los pacientes que tenían más de 1500, para ver si un menor peso se relacionaba pues con menor ganancia de peso, y efectivamente así fue, como podemos ver. Entonces los menores de 1500 dejaron de ganar más peso comparados con los de más de 1500, pero eso nuevamente se estabilizó en la segunda semana de tratamiento. Y en estas gráficas, digamos que voy a resumir, aquí están todas, la mayoría del resto de variables que se midió, y en ellas no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces no voy a entrar pues como a detallar este resultado, pero sí hay una diferencia numérica en algunas variables. ¿Cuáles fueron esos? Que hubo un incremento de la concentración de oxígeno necesaria entre los pacientes con bevacizumab, y hubo una disminución en el volumen de leche succionado en el grupo de la inyección intravítrea de bevacizumab, pero esas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y para finalizar el análisis, entonces quise primero exponer todo el contenido del artículo para venir a la guía que utilicé para mirar qué tan bueno, qué tan malo fue, digamos, este estudio, porque a veces cuando empezamos a segregar pues cada punto se vuelve un poco tedioso. Entonces aquí muy ágilmente vamos a chequear cuáles son esas, digamos, puntos que nos sugiere esta organización internacional para evaluar críticamente los estudios de casos y controles. Entonces la primera pregunta es que si los grupos eran comparables entre sí. Yo decidí responder no, porque habían dos variables que no lo eran, pero digamos, eso siendo absolutamente estricto. Y dos variables importantes, ¿no? Y dos variables que eran importantes. Porque el estadio es importante. Y lo que pasa es que también los niños que hacen las enfermedades más posteriores son los niños que usualmente tienen un estado general peor. O sea, entre más comorbilidad tenga, más chiquitos hayan sido, tienen mayor chance de hacer la enfermedad más posterior, que es lo que están diciendo ahí. O sea, hubo con más frecuencia en el grupo de los que recibieron el bevacizumab, los que tenían la enfermedad en zona 1, comparados con los que recibieron el láser. Entonces, a mí me parece que, aunque uno, digamos, ve que el efecto de la
pobre ganancia de peso se vuelve a equiparar en la segunda semana. De todas maneras, yo creo que lanzarse a decir que eso es un efecto solo del bevacizumab es un poquito arriesgado, porque esa diferencia en mi concepto es fuerte entre los dos grupos. Sí, yo estoy de acuerdo. Listo. Gracias, doctoras. Entonces, la segunda pregunta es que si los casos fueron pareados de manera apropiada, y así fue. La tercera pregunta es que si se utilizaron los mismos criterios para la identificación de los casos y de los controles. Eso está claro, utilizaron pues la definición de estadio 1 para la época. Si se midió la exposición de manera estándar válida, también así fue. Si se midieron la exposición de manera igual en los casos de controles, así fue. Si se identificaron los factores confusores, la verdad es que ellos solamente hasta el final del artículo, en la parte de la discusión, dijeron pues que habían algunos factores confusores, pero ni siquiera los detallaron. Entonces, para mí ese ítem no se cumple. Fueron las estrategias... Eso, espérate. Ahí donde dijiste estadio 1, no es estadio 1, sino tipo 1, que son los que necesitaron tratamiento. Perdón, sí, tipo 1, que era lo que les decía yo en las umbrales. Que de pronto no nos vayamos a confundir luego. Gracias, Doc. Listo, que si se generaron estrategias pues como para lidiar con esos factores confusores, y la verdad es que tampoco las describen. Si fueron evaluados de manera estándar los desenlaces, eso sí lo hicieron. Que si fue suficiente o no el periodo de exposición para medir pues el desenlace, y en este caso sí, porque se trataba pues de, digamos, el corto plazo. Y por último, si el análisis estadístico fue apropiado, y la respuesta pues a esa pregunta es sí. Entonces, digamos, como para finalizar los puntos que quiero que nos llevemos a la casa, es que pues con este estudio ellos, digamos, de alguna manera muestran que hay un efecto de corto plazo después de la inyección intravítea de bevacizumab, pero pues tengamos en cuenta las consideraciones que nos hace la doctora Arias y la doctora Echeverry. Adicionalmente, pues es que ellos basaban este estudio en unos modelos de ratones anteriores que habían propuesto como antecedente para realizar este estudio, en los que se demostró exactamente el mismo hallazgo, que es en la primera semana después de la inyección de bevacizumab, pues había, digamos, ese arresto en la ganancia de peso. Los grupos definitivamente no eran comparables por sexo y por zona, y que, digamos, había mayor probabilidad de pobre ganancia de peso en los pacientes que pesaban por debajo de 1.500 gramos. Y como todo estudio pues tiene algunas limitaciones, esas limitaciones es que fue retrospectivo. Entonces, digamos que los estudios que son retrospectivos en comparación con los prospectivos, digamos, no tienen el mismo peso ni la misma evidencia. La muestra era pequeña, habían dos variables en las que los grupos no eran comparables. Y por último, los resultados solo aplican para el bevacizumab y no para el resto de los anti-VEGF, porque aquí solamente se evaluó el efecto del bevacizumab. Pues y con eso, digamos que finalizamos esta primera parte de la sesión de hoy. Espero haber pues como sido muy claro, y también haber hecho un buen análisis del artículo pues que les propuse para este club de revistas. No sé si tienen alguna pregunta o alguna otra opinión, si no paso al siguiente. Yo creo que pasemos al siguiente. Excelente, excelente exposición, impecable. Muy buena, Jesús. Gracias. Sí, me parece muy chévere cómo revisaste el tema a partir de preguntas importantes para ti, porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando revisa un tema. Uno tiene que preguntarse que las cosas principales que necesito aprender para poder comprender eso, y me parece muy chévere que lo hayas hecho así. Listo, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con este club de revistas.